En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. ¿Qué cree, para empezar ya a hablar de esto que pasará el lunes 28 de julio? ¿Cuál cree usted que va a ser el sentido del fallo que se va a emitir? ¿Y cree usted que sea cual sea la respuesta, va a sostenerse la justicia frente a tantas presiones por parte de ambos sectores políticos? Hemos visto pues como tanto la oposición como gente ya perteneciente al progresismo pues han dado sus opiniones acerca de esto y han presionado de una u otra forma. Bueno, lo primero sea decir que el objetivo del CAJAR, como de las personas que acompañamos, y en este caso el objetivo también del senador Iván Cepeda Castro, en este proceso y en otros que los hemos acompañado, es la obtención de verdad y de justicia. Absolutamente ningún otro objetivo es el que perseguimos. Así que para el próximo lunes esperamos que la decisión del despacho tenga que ver con esa verdad y esa justicia que pretendemos, ¿no? Y por supuesto que estamos en la disposición absoluta de aceptar cualquiera sea el fallo del despacho judicial. En todo caso, existen los recursos de ley para ello, pero que yo invito también a la ciudadanía a respetar esa decisión. Y tenemos la convicción absoluta desde el comienzo y durante el desarrollo del juicio que nos asiste la total razón y que la Fiscalía logró demostrar en el juicio su teoría del caso y la comisión de los delitos por los cuales fue acusado, esto es soborno en actuación penal y fraude procesal. O sea, ¿cree usted que, le hago énfasis, que en este momento la justicia es lo suficientemente robusta, lo suficientemente seria, que está lo suficientemente protegida también? Por eso hablo de las presiones de diferentes sectores para dar un fallo que sea veraz. Sí. Pero más que eso, ¿usted cree que lo van a condenar? Sí, por supuesto. Claro, las víctimas nos asiste la total convicción por el conocimiento que tenemos de los hechos desde el mismo momento en que se denunciaron, desde el mismo momento en que han tenido desarrollo y por supuesto durante el desarrollo de la investigación y también del juicio. Y referente a lo que hacía referencia Laura de la justicia, de si se ve blindada frente a esta decisión y demás. Bueno, indudablemente que las autoridades investigativas y judiciales que llevan este tipo de casos ameritan toda la protección del Estado por el riesgo inminente que corren y porque la experiencia ha indicado que quienes afrontamos estas graves violaciones de derechos humanos y sobre todo en casos en los que se enfrenta personajes con poder, pues hay grandes riesgos. Y pues ojalá el Estado colombiano responda debidamente frente a la protección de la señora jueza, como de todos los servidores judiciales que tienen casos delicados en sus despachos. Y frente a las presiones, pues yo reitero, la señora jueza tiene el expediente y lo que ocurrió en juicio, y sobre eso va a decidir y no va a consultar ni la columna de Lozano ni ninguna otra para tomar la decisión. Eso no es prueba, eso no es nada, no conocen el expediente, no conocen la historia y simplemente son opiniones para hacer favorecimientos y asegurar impunidades. Claro, un saludo presiones, al director de la FM, desde aquí es de No Copio, del tercer canal. Doctor Reinaldo Villalba, cualquiera que sea la decisión, si lo condenan o lo absuelven, la decisión se va a apelar. ¿Qué seguiría después de esa apelación? Se habla, por ejemplo, tribunal, luego sala de casación, pero también yo hablaba ayer con un jurista y me decía que si los delitos que le imputan dan una pena menor de 6 años, podría ser una suspensión condicional de la ejecución de la pena. Un término muy de abogados. Pero quisiera que usted se lo explicara a la audiencia. Bueno, primero que todos los delitos por los cuales se le acusa dan lugar a la detención preventiva. Pero para el caso y tratándose de un expresidente de la República, en caso de condena de manera definitiva, pues seguramente será en alguna de sus haciendas, en la que él escoja, tal y como sucedió con la detención previa ordenada por la Sala Penal de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Este proceso estuvo a borde de la prescripción. Y digo estuvo, y ya explico por qué. Ok, o sea, ya eso
tema del para mí está pasado. superado. Ok. Y está superado a raíz de que la señora jueza dijo, vamos a tener 4 días, y en algunas veces fueron los 5 días de la semana, audiencia. Y eso hizo que el proceso avanzara de manera acelerada, brindando todas las garantías procesales. Y se va a producir una sentencia ahora a finales de julio, a principios, mediados de agosto. Así que eso nos indica que el tribunal va a tener un tiempo suficiente para pronunciarse en segunda instancia frente a quien esté apelando. Ujú. Y producida esa decisión de segunda instancia, yo no creo que no se vaya a producir porque quedaría muy mal el tribunal, hay lugar a la casación, es decir, acudir a la Corte Suprema de Justicia. Y allí los términos se renuevan por 5 años. Entonces, por eso yo digo que el peligro o riesgo de la prescripción, en mi concepto, ha desaparecido. Ya se van a producir las 2 decisiones, la que esperamos el lunes y la que venga del tribunal. Pero si la decisión, por ejemplo, es cercana a octubre, No, yo no, creo que sería ya muy demorado. para mí es impensable que se produzca un sentido del fallo a finales de julio y se produzca la decisión muy cerca a octubre. No. Yo creo que de agosto no pasa, diría yo que de mitad de agosto no pasa, y que ya vendrá entonces un mes y medio que va a tener la segunda instancia, va a ser suficiente para que produzca su decisión, y luego vendrá seguramente la casación y se renuevan los términos. Por eso yo digo, en mi concepto ya no hay riesgo de prescripción. Y puede que la sentencia la dé el mismo lunes que da el sentido de fallo, o casi siempre no pasa así. Hay un artículo donde se tiene que dar curso a las víctimas y a los demás participantes del proceso para determinar o para conocer su opinión sobre el tipo de sanción que debe producirse. Así que podría de repente darse en la misma decisión, porque el juzgado podría traer ya Y además que yo no tengo estudiado la mucho. argumentación lista y solamente definir otros elementos que podrían darse ahí. Cualquiera de las 2 cosas podría ocurrir. De hecho, yo me acuerdo en entrevista de la revista Raya con un jurista que se llama Yesid Reyes, también decían que pues para que el caso no prescriba tendríamos que tener ya una decisión antes del 18 de octubre. Entonces, pues creo que efectivamente pues no se va a demorar tanto, no nos vamos a demorar tanto en conocer una decisión, ¿no? Como usted Las lo 2 dice, sería decisiones, ya primera para y segunda agosto. instancia. Porque si se conoce la primera y se vence el término, entonces ahí ya no quedaría en firme esa decisión cualquiera que sea. Ok. Por decir algo, si condenara la primera instancia, pero no se produce una decisión de la segunda instancia, esa condena no queda en firme. Y ahí el tribunal, que por ejemplo, pues yo digo así, allí aquí yo no copio, se prestó de pronto para meter toda esa cantidad de testigos. En un momento también había recusado a la jueza y el magistrado que aceptó esa recusación se declaró impedido. ¿Usted cree que igual, o sea, cómo ve el actuar del tribunal ahí? Bueno, sea lo primero decir que en efecto el tribunal ordenó una cantidad de testigos y pruebas que había negado la primera instancia. Ya en el desarrollo del juicio varios de esos testigos no llegaron, renunció la propia defensa. Uh-huh. y otros le sirvieron incluso a la teoría del caso de la fiscalía. Por ejemplo, el excongresista Rodrigo Lara, el Tuzo Sierra. Entonces son declaraciones que por meses y meses y meses detrás de ellas, para cuando ellas llegan al estrado judicial, dicen, no, jamás sucedió lo que ustedes están diciendo. Entonces, o Diego Cadena, que guardó silencio, por ejemplo. Sí, exactamente. Entonces yo creo que lo ocurrido en juicio es contundente. La fiscalía demostró con creces la presunta responsabilidad de Álvaro Uribe Vélez, y con este mismo criterio me quedo para lo que pudiera ocurrir en segunda instancia, en una apelación. Señor Villalba, y respecto también al posible veredicto que se vaya a conocer, si este fallo del 28 de julio resulta adverso, pues para ustedes, si es a favor de Álvaro Uribe Vélez, ¿usted cree que esto va a ser riesgoso, digamos, para el país de una u otra forma, para la democracia? ¿Cree que va a generar
una especie de caos? ¿Qué va a pasar pues con toda la fanaticada que tiene Álvaro Uribe Vélez y demás? En caso de que sea condenatoria, dices. No, de que sea absuelto. Ya. No, perdona, sí que sea condenado. No, igual los dos escenarios, ¿no? O sea, Sí, los yo dos creo que escenarios. la- Yo creo que los dos lo escenarios más van a traer peligroso cosas. A es ver, que se le condene y pues claramente hay mucha gente que no va a estar de acuerdo. Sí, sí. Bueno, lo primero, lo que debiera ser, se produce una decisión del Ponderando. despacho 44, primera instancia. Quien se sienta perjudicado por esa decisión tendrá derecho a la apelación y es hacer el ejercicio del derecho. Y eso es lo que debe acontecer, ¿no? Sí. Hacer válidos los instrumentos y los recursos que la ley contempla. Y lo que esperamos es que cualquiera de estas sean las decisiones, pues que sean recibidas con muchísima madurez por las partes, pero también por la población. Es decir, Así es. que por supuesto se puede expresar su inconformidad, Ya o se su están no, armando pero farras, ya se siempre están armando puntos de dentro encuentro. del ámbito democrático, dentro del ámbito de que yo puedo tener una opinión, que la puedo expresar, que me puedo concentrar o no con el público, pero evitando cualquier situación que desdiga la democracia y desdiga el respeto por el pensamiento de los demás. Nosotros, víctimas y representantes, hemos dicho siempre que vamos a respetar la decisión del juzgado, que la vamos a asumir y ya presentar recursos en caso tal, pues eso no significa que se esté desconociendo una decisión, porque se está obrando dentro de la ley. Y Pero precisamente- seguramente no vamos a salir a denigrar. Como si hubiera ganado se- Colombia el Mundial, por No, ejemplo. entonces, pero reitero, tenemos la convicción, la certeza absoluta de que debe proceder un fallo condenatorio. Buenísimo. Igual, pues pienso también, creo que esto se podría ver como una victoria, sea condenado o sea absuelto, porque pues sí, igual esto sigue siendo un hecho histórico, ¿no? Sí, por supuesto. Claro, Álvaro Uribe denuncia de manera temeraria, valiéndose unos testigos que luego la Corte Suprema de Justicia dijo que tenía que compulsar las copias para que fueran investigados y que llegó a la Fiscalía y nunca se investigó seriamente. Ahí están los procesos, las denuncias, las compulsas de copias de la Corte. Nosotros sabemos bien que ese tipo de situaciones son reiteradas. Lo que acabas de decir se reitera después del 18 de febrero con la segunda decisión. Son modus operandi que no han dejado de, valga la redundancia, de operar, de tener presencia y por eso estamos con un cadena volviendo a hacer lo que hizo en el pasado y que le valieron ya 2 sanciones disciplinarias y que estamos esperando también una decisión en materia penal el próximo 15 de agosto. Es que él mismo lo dijo, como un abogánsters, se podría decir. Sí, él se autodenominó como Sí, él mismo se abogánster, lo ¿no? puso. Y pues Pues le queda muy bien. él mismo se describió, ¿no? Sí. Señor Villalba, doctor Villalba, usted hace una aseveración que me parece importante frente a una reflexión de la Administración de Justicia o cómo se ha comportado la justicia frente a este caso. Porque a pesar de que pues esto, incluso por ejemplo Julián Martínez, nuestro compañero aquí en el Tercer Canal, que vamos a estar en un especial a las 6 de la mañana, desde las 6 de la mañana el próximo lunes, por si de pronto se puede conectar en algún momento también con Alfredo Serrano, Julián Martínez, Laura y mi compañero Felipe Martínez, pues habla de que esto inició desde que Petro hizo los debates de la parapolítica en el Congreso y demás, pero como tal, pues el balance que yo le quiero preguntar sobre la Administración de Justicia es primero, Uribe denuncia a Cepeda por exponerlo en el Congreso, eso se va a la Corte Suprema, la Corte Suprema voltea la arepa y dice, no es Cepeda contra Uribe, sino es al revés. Ahí pues se hace la gran jugadita de que Uribe renuncia, pasa el caso a la Fiscalía, va a la administración de Francisco Barbosa y en repetidas ocasiones se pide la preclusión con Gabriel Jaimes y compañía. Posteriormente llega Luz Adriana Camargo y ya cambian a la fiscal y el fiscal ya pide pues que lo acusen y inicia este juicio bajo esta nueva administración. ¿Usted qué balance hace cada proceso que ha tenido tanto en la Corte, en la Fiscalía Barbosa, en la Fiscalía Luz Adriana Camargo en estos últimos días, 60 días de juicio de la Administración de Justicia? ¿Cómo se ha comportado la justicia referente a esto en cada uno de esos pasajes? Bueno, lo primero entonces sería empezar
con la denuncia que Álvaro Uribe puso contra Iván Cepeda Castro, luego de que él presentara 2 testigos, a Monsalve y a Sierra García, en un trabajo que tenía que ver con su condición de defensor de derechos humanos, de congresista, todo el trabajo que se ha hecho en cárceles para el bienestar de la población carcelaria y demás. Que estaba el movimiento de las víctimas. Y ¿no? estaba el Móvice antes de eso. Bueno, entonces, okay. En su condición de congresista, pues Iván Cepeda es investigado por la Sala Penal de Instrucción. Eso empieza hacia 2012 más o menos. Que son la mayoría de grabaciones. Exactamente. Y es cuando Uribe incluso bate unas hojas y dice que tiene las declaraciones de 2 testigos y se va para Congreso justo para el debate. Y esos son con 2 testigos que son... y otros del Centro Exactamente, Democrático. que son alias Castañeda y alias Simón. Oiga, Castañeda murió hace poco, ¿no? 2 paramilitares. Castañeda murió hace poco y alias Simón se conoce que volvió a las huestes paramilitares. Imagínate. Entonces son esos los 2 testigos que Uribe batió como si fuera un abanico y se fue para pasar el bochorno en el Congreso y se fue para la corte. El mismo día del cartel de la toga, ¿no? Y entonces allí durante varios meses se lleva el caso contra él, años incluso, la investigación contra Iván Cepeda Castro. En 2023, si no estoy mal, 2021, si no estoy mal, bueno, en mi calidad de defensor del senador Iván Cepeda Castro, presenté una solicitud a la Corte para que se abstuviera de abrir investigación formal, porque esa era una investigación preliminar, pero bastante abundante, bastante profunda. Y le dije a la Corte, señores magistrados, ya es hora de resolver acá. No hay ninguna posibilidad de seguir avanzando en el proceso contra Iván Cepeda. Solicito el auto inhibitorio. No hay lugar a abrir la investigación formal, pero al mismo tiempo solicito que se abra una investigación que se compulse copias para que se investigue al denunciante, en este caso el senador Álvaro Uribe Vélez, que fue lo que hizo la Corte Suprema de Justicia meses después de mi solicitud, ¿no? Luego Uribe Vélez quiso renunciar a la Corte, después dijo que no, que él seguía en la Corte, porque bueno, que la dignidad o no sé qué más fue lo que dijo, pero le duró poquito porque resolvió de todas maneras buscar los amables brazos de Barbosa y se fue para la Fiscalía, ¿cierto? Y tuvo allí a 2 fiscales que pidieron la preclusión y el que lo acusó también venía de esa misma Fiscalía, no de la nueva, no de la actual. Bueno, entonces ya viene después la acusación de un fiscal y ahora luego asume la fiscal primera delegada ante la Corte, que es la que adelantó el juicio y lo hizo con muchísimo profesionalismo y con toda certeza demostró su teoría del caso y por eso esperamos que el juzgado recoja los argumentos de la Fiscalía. Pero ahí entonces uno cómo queda la justicia, porque vemos primero la Corte Suprema que pues de alguna manera voltea la torta, obviamente por solicitud también de ustedes, donde hay unas grabaciones explícitas. Está doctor Diego, proceda, esta conversación la están escuchando estos hijueputas, muchos audios comprometedores con los Villegas bueno, con todos estos personajes, Gallón, perdón, y luego pasa a la Fiscalía y pide la preclusión, la preclusión, y después pasa con esta persona que pide ya como tal, pues que lo acusen. O sea, ahí cómo queda la justicia para Colombia, que decimos, bueno, la Corte Suprema está como trabajando, después llega Barbosa y como que retrasan, pero luego viene una nueva administración y si lo hace posible. ¿Usted cómo Yo reitero, el fiscal que acusó viene de la administración anterior a la actual. Ok. Pero igual, o sea, la Corte Suprema hace un trabajo espectacular, luego Barbosa lo detiene. Sin el trabajo de la Sala Penal de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, no hubiera sido posible haber llegado a este punto, porque la Corte avanzó sustancialmente, de manera que el trabajo que hizo la Fiscalía ya fue más breve, incluso tratando de desvirtuar lo que la Corte Suprema de Justicia había avanzado, y no lo pudo hacer. Porque yo puedo decir que
que por ejemplo el estudio que hizo sobre la hacienda Guacharacas, de la foto con Monsalve allí y demás, con eso pretendió mostrar que no se encontraba en el mismo lugar, que no era la hacienda Guacharacas, y resulta que las pruebas le mostraron todo lo contrario. Y así como esos testigos, otros, ¿no? Incluso la defensa llamó a atestiguar a varios de los que la Corte Suprema de Justicia ya le había compulsado copias en esa decisión anterior, ¿no? Y lo que llegaron al juicio fue a mostrar las mismas inconsistencias y mentiras que desde el origen se tenía. Yo no sé si de pronto ese fue uno de los argumentos que pudo haber tenido la defensa no confesos para renunciar a varios de otros testigos que había solicitado. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?